Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos delante de tu presencia, Señor. Ante todo, Señor, lávanos y límpianos de toda contaminación, Señor, de todo pecado, Señor. Queremos entrar a tu presencia, Señor, para que tú nos des luz, sabiduría, Señor. Señor, necesitamos, Señor, más de ti, Señor. Gracias por traernos, por darnos este momento, Señor, de alimentarnos. Tan importante es, Señor, que vengamos a ti, Señor, buscando, Señor, el alimento, Señor, espiritual. Que sea una bendición para todos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a ver hoy la venida del Señor secreta. Dice en el Evangelio de San Mateo que la venida del Señor secreta. En el verso 37 del capítulo 24, porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dado en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de que venía el juicio, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Señor será como en los días de Noé. Esto indica que cuando la presencia del Señor esté por ocurrir, será como los días de Noé. Es decir, la situación que prevalecerá antes de la venida del Señor será como los días de Noé. Este pasaje del verso 38, esta palabra nos indica que este versículo explica por qué y en qué sentido la presencia del Señor será como los días de Noé. En los días de Noé prevalecían las siguientes condiciones. 1. La gente estaba embotada. Embotada. La gente estaba embotada. ¿Qué significa esta palabra embotada? Significa que la gente no comprende las Escrituras. Así estaba la gente como en los días de Noé. La gente estaba embotada con actividades concernientes a la comida, la bebida, el matrimonio. Ellos no se dieron cuenta de que venía el juicio, sino hasta que llegó el diluvio y se lo llevó. De la misma manera, la gente estará embotada con las necesidades de esta vida. No se darán cuenta de que el juicio de Dios, representado por el diluvio, vendrá sobre ellos. Cuando aparezca el Señor, sin embargo, los creyentes deben ser traídos a la sobriedad y deben saber claramente que Cristo viene para ejecutar el juicio de Dios sobre este mundo corrupto. El arrebatamiento será como ladrón. Para los creyentes vivos, en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 3 y Apocalipsis 6:15, nos dice que Cristo vendrá como ladrón y que debemos velar. El ladrón no viene públicamente anunciando su venida. Como dijimos, cuando el Señor venga como ladrón, vendrá a robar los objetos preciosos. El Señor
habló de su venida secreta diciendo, en el verso 39, y no se dieron cuenta de que venía el juicio hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice en el verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el dueño de la casa supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría y no permitía que penetrase a su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Dice la Escritura, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. El arrebatamiento de los vencedores, los que estén vivos, Apocalipsis 14:1, las primicias, será como los días de Noé. La palabra pues indica que este versículo explica por qué y en qué sentido la presencia será como los días de Noé. En los días de Noé prevalecían las siguientes condiciones. La gente estaba embotada con la comida, la bebida y el matrimonio. Ellos no se dieron cuenta de que venía el juicio, sino hasta que llegó el diluvio y se los llevó. De la misma manera, cuando la presencia del Señor esté cerca, la gente estará embotada con las necesidades de esta vida. No se darán cuenta de que el juicio de Dios viene. Aquí el juicio de Dios, representado por el diluvio, vendrá sobre ellos. Cuando aparezca el Señor, sin embargo, los creyentes deben ser traídos a la sobriedad y deben saber claramente que Cristo viene para ejecutar el juicio de Dios sobre este mundo corrupto. Al principio, comer y beber, casarse fueron asuntos ordenados por Dios, pero debido a la concupiscencia del hombre, Satanás puede emplear estas necesidades de la vida humana para ocupar al hombre y alejarlo de los intereses de Dios. Esto cada día se intensificará más y más, según lo que dice 24, Mateo, verso 40. Entonces indica que algunos de los creyentes sobrios, ¿qué significa sobrio? No estar bajo los efectos de alcohol, los efectos de la carne, bajo los efectos del mundo. Efesios capítulo 5 en el verso 18. Tenemos que estar velando siempre, en cada momento. Capítulo 5 de Efesios en el verso 18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ser vigilantes, estar sobrios. Mientras la gente mundana esté embotada por las cosas materiales y se alejan del Señor, el juicio viene. La gente estará entregada a todos los placeres de la carne, sin tomar en cuenta que el tiempo se acerca. El tiempo de la venida del Señor está cerca. Debemos velar y esperar al Señor.
En Mateo, en el capítulo 24, en el verso 40, dice las expresiones: en el campo estarán, en el campo, dice, y estarán dos moliendo. Estarán dos en una cama, lo que dice el Evangelio de San Lucas 17, 34 y 36. Esto indica que el hecho de ganarse la vida, el sustento trabajando, debe ser trabajando, aunque los creyentes no deben estar embotados por las necesidades de esta vida. Todos nosotros los creyentes necesitamos trabajar. Mientras estemos aquí en la tierra, Pablo dijo, si alguno no trabaja, que no coma. Segunda de Tesalonicenses 3, 16 y 15. Según lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, en el verso 40, allí nos dice la Biblia que estos dos personas eran creyentes, son creyentes. Son cristianos, han recibido al Señor. Dice, entonces estarán dos en el campo, están trabajando. El uno será tomado, el otro será dejado. Lo que dice el verso 40, esto equivale a ser arrebatado antes de la gran tribulación. Este arrebatamiento es una señal de la venida del Señor. Es una señal para judíos y para creyentes. El verso 41. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Este arrebatamiento será el principio de los eventos que el mundo ha de ver sobre la gran tribulación. Antes de este arrebatamiento no puede venir la tribulación. Todo está ordenado. Y dice, estas mujeres deben de ser hermanas en el Señor. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Es decir, una estará velando. Una está siempre esperando a su Señor. La otra es creyente, pero no espera al Señor. Y dice el verso 42, velad pues. Esta palabra, esta expresión, velad pues, y las palabras vuestro Señor, son prueba de que los dos hombres y las dos mujeres de los versos 40 y 41 son creyentes. El Señor no exhortaría a los incrédulos a velar. Por eso decimos que son creyentes, porque hay una exhortación. Tampoco Cristo es Señor de los incrédulos. El Señor nos llama a velar y esperarlo. Aunque mientras estemos en esta tierra, en esta vida, tenemos que trabajar, tenemos que estar trabajando, pero con la mente en el Señor. El pensamiento de abandonar el trabajo con el cual uno se gana la vida es otro extremo de la táctica de Satanás. Esto significa ser arrebatado antes de la gran tribulación. Este arrebatamiento es una señal de la venida del Señor. Esta es una señal para judíos y para creyentes. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, en el verso 13 de Primera de Tesalonicenses. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy parecidos a la que nos habla el Señor. Que la gente estará embotada. No le interesarán las escrituras. No le importa. Solamente la gente está embotada en la diversión,
en los placeres, en sus negocios. Dice el verso 13 de Primera de Tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron por medio de él. Por lo cual os decimos esto en virtud de la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que no durmieron. Porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, el verso 18. Por tanto, alentad los unos a los otros con estas palabras. En Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 5, el hijo varón, es decir, los vencedores, serán llevados al trono de Dios en el tercer cielo. Este es un asunto muy importante porque vamos a tocar el punto: ¿quiénes? ¿Qué grupo de la iglesia, de los creyentes, de los cristianos, va a tener derecho de ir al trono de Dios, al cielo? No todos los creyentes, no todos los cristianos iremos al cielo. Pero aquí vamos a ver qué grupos sí van a ir hasta el tercer cielo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12 en el verso 5 y 6. Y ella dio luz un hijo varón. Ustedes ya saben quién es el hijo varón. El hijo varón es el hombre que guerrea, que pelea contra Satanás. El hijo varón es producido por la iglesia. El hijo varón es el que ha recibido la vida de Dios y no ha desaprovechado y ya ha vivido por la vida de Dios, y este es el que guerrea, el que pelea. Ella dio a luz un hijo varón que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. La Biblia es muy clara. Hoy la humanidad está enfrascada en mentiras, está enfrascada en buenos pensamientos, nada más. Si alguna persona, sea creyente o no sea creyente, si llega a morir, dicen, ya se fue al cielo. Pero esta palabra no solamente está dentro de las religiones, sino también dentro del cristianismo. Muchos dicen que si el cristiano muere, en ese momento se va al cielo. Esta es una mentira. La Biblia es muy clara y hoy podemos ver quiénes sí van a ir al cielo y quiénes no van a ir al cielo. ¿Cuál es el requisito si queremos como cristianos ir hasta el trono de Dios? Lo que leímos en Tesalonicenses, el capítulo 4, en el verso 13 de este arrebatamiento, este grupo no va al cielo. Si leemos con detenimiento y con conocimiento, podemos ver allí que son arrebatados a los aires, no al tercer cielo. Por lo cual, ese grupo que hoy se discute que ese es el arrebatamiento de la mayoría de la iglesia y que ese arrebatamiento será antes de la tribulación, este es un engaño. Ese arrebatamiento es al final de la tribulación. Porque dice, primeramente, resucitarán los muertos en Cristo. Luego nosotros. Hay que leer despacio con entendimiento para no confundirnos y no confundir a los demás. En el capítulo 12, en el verso 5, dice que la mujer, que es la iglesia, no es Israel, no es María, sino es la mujer, es la iglesia, dio a luz un hijo.
Este hijo no es Cristo, como algunos llegan a decir que es Cristo. No, este hijo varón es el hombre que ha peleado y que ha guerreado, y todos los tiempos, en todas las dispensaciones, ha habido varones que pelean, que guerrean. No toda la iglesia pelea contra el diablo. Solamente algunos que componen el hijo varón son los que pelean contra Satanás. Ella dio a luz un hijo varón que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su reino. Dice, y la mujer huyó al desierto. Algunos llegan a decir que esta mujer es Israel. Israel no es. Israel dice en el capítulo 7 de Apocalipsis que Dios los selló. Y ellos fueron sellados para que el anticristo no los derrote, no los mate. Ese es el sello que ellos recibieron de parte de Dios. 144,000 judíos que fueron sellados. En el capítulo 12 del 5, el capítulo 12 del verso 7, después estalló una guerra en el cielo. Esto es bien importante. Estos que fueron al cielo, al tercer cielo, al trono de Dios, llevan un propósito: derrotar al diablo, arrojarlo a la tierra con todos los demonios, y el demonio y Satanás no tienen derecho de subir al trono. Hoy Satanás y los demonios pueden subir y bajar, pero después estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y pelearon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual se engaña a toda la tierra habitada. Fue arrojada a la tierra y a sus ángeles, y fueron arrojados con él. Es decir, Satanás, el enemigo de Dios, fue juzgado por el Señor Jesús en la cruz. Después de eso, el Señor necesita a los creyentes vencedores para poder llevar a cabo este juicio y llevarlo a ejecutar. Los vencedores llevarán esa ejecución sobre Satanás. La guerra que los creyentes vencedores libran contra Satanás es, de hecho, la ejecución del juicio que el Señor efectuó sobre Satanás. Con el tiempo, por la lucha de los vencedores, Satanás será arrojado del cielo a la tierra. Ya no hay lugar para él. La palabra Satanás significa adversario. Satanás no solo es enemigo de Dios fuera del reino de Dios, sino también es adversario dentro del reino de Dios. Satanás es adversario dentro y fuera del reino de Dios. Pero los creyentes, dice, entonces oí una gran voz, el verso 10, en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado al acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Estos vencedores, primeros vencedores que van al trono de Dios, llevan un propósito: arrojar a Satanás a la tierra. Es arrojado. Los creyentes vencedores guerrean contra Satanás para hacer venir el reino de Dios a la tierra. El Señor nos enseñó a orar por la venida del reino, Mateo 6:10. Además de orar, debemos pelear por la venida del reino. Para tener nosotros ese pensamiento, necesitamos aborrecer el mundo, este sistema, esta manera de vivir que hoy ven nuestros ojos. Debemos aborrecerla para nosotros poder decirle, Señor, venga tu reino a la tierra. La venida del reino tiene dos aspectos: su realidad,
la cual se encuentra en la vida de hoy, se encuentra entre los creyentes, la cual se encuentra hoy entre el pueblo de Dios, la realidad. El acusador, el diablo, quien acusó a Job, quien acusó a Josué, quien ahora acusa día y noche a los creyentes delante de Dios, será arrojado a la tierra. Ese es el plan, este es el propósito de que estos primeros vencedores vayan al trono de Dios. La fecha secreta, nadie sabe la venida del Señor. Cuando Cristo vuelva, vendrá como un enviado. Es por eso que en Apocalipsis se le llama el ángel, uno que es enviado por Dios. Cuando Cristo se manifieste por segunda vez, vendrá como enviado de Dios, igual que la primera. Esta es la razón por la cual solamente el Padre sabe el tiempo de la venida secreta de Cristo. Nadie sabe. Pero podemos decir nosotros que primero esperamos el capítulo 12 del Hijo varón y después vendrá el Señor como ladrón en la noche, en orden. El Padre es el que envía, el Hijo es el enviado. Solo el que envía sabe la hora. Ni siquiera el enviado la sabe. La hora. Algunas personas creyéndose saber más que el Señor Jesús han predicho el tiempo de la venida del Señor. En el último siglo y medio ha habido muchas predicciones de las cuales ninguno se ha cumplido. Algunos predijeron que el Señor Jesús vendría en cierta fecha y ordenaron a la gente que se preparara tomando un baño y vistiéndose de ropa blanca. Este acontecimiento, algunos nos hemos de acordar. Otros subieron a un monte a esperar la venida del Señor después de la Primera Guerra Mundial. Muchos maestros cristianos publicaron muchos libros sobre estas profecías relacionadas, especialmente con la venida del Señor. Algunos de esos escritos predijeron la fecha en que vendría el Señor. Todas estas predicciones sobre la fecha de la venida del Señor han sido falsas. Hoy todavía algunos se atreven a decir y a dar fechas. De acuerdo con la Biblia, nadie sabe cuándo se producirá la venida secreta del Señor. Pero sí podemos saber nosotros que como los días de Noé, la situación que hoy vemos, ¿cómo se encuentra la gente? La gente se encuentra embotada, es decir, no tienen conocimiento de Dios. Si les preguntamos algo de Dios, no saben. Ellos saben cosas mundanas, cosas de la naturaleza vieja, de lo que el mundo enseña. Pero no, de las cosas de Dios no saben nada. La venida, el lugar, cómo vendrá el Señor. La venida, el lugar viene en la nube, en los aires. El lugar de la venida secreta del Señor es la nube. Esta nube está relacionada con la venida del Señor. Cristo fue al cielo en una nube y vendrá a la tierra de la misma manera, envuelto en una nube. Aquí, Apocalipsis capítulo 14, en el verso 14. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aquí Cristo todavía está vestido de una nube, mientras que aquí Él está sobre la nube, la cual corresponde a Primera de Tesalonicenses 4:17. Aquí Cristo todavía está vestido de una nube, mientras que aquí Él está sobre la nube, lo cual corresponde a Primera de Tesalonicenses 4:17. Esto indica que en ese momento el regreso del Señor se hace visible en el aire.
En Mateo 26:64 el Señor Jesús le dijo al sumo sacerdote: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, viniendo en las nubes del cielo. La venida del Señor en la nube tiene dos aspectos. Primeramente, el Señor vendrá envuelto en una nube. Esto significa que Él está escondido en la nube. En segundo lugar, Él vendrá sobre la nube. Cuando Él venga en la nube, no vendrá a la tierra, sino que se quedará en los aires. Apocalipsis 10:1 revela que el Señor vendrá del cielo vestido de una nube, lo cual indica que estará envuelto por la nube. No piense que Él va a descender repentinamente de los cielos a la tierra. Cristo está ahora en el trono, en el tercer cielo. A su tiempo, a su debido tiempo, el Padre lo enviará del trono a los cielos en la nube, en los aires. Leamos capítulo 7 de Apocalipsis y vamos a ver otro grupo de creyentes que se encuentran en el trono de Dios, en el cielo. Capítulo 7, en el verso 9. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo, lengua, que estaba en pie delante del trono del Cordero, vestido de vestiduras blancas y con palmas en las manos. Este grupo de creyentes es otro grupo de creyentes que van al trono de Dios. La Biblia nos dice que a qué fueron. Dice que están adorando a Dios con vestiduras blancas y tienen palmas en sus manos. Claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Este grupo de creyentes ha sido arrebatado y está en la presencia de Dios en su trono, adorando a Dios y diciendo amén. La salvación, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la hora y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si una persona no recibe al Señor, ¿cómo podemos decir que se fue al cielo? Si esta persona no recibió a Cristo, ¿cómo podemos decir que está en el cielo? Este es un engaño y una mentira de Satanás para que la gente no deje de preocuparse, para que la gente siga preocupada en las cosas materiales y no se preocupe por su salvación. Esas son las trampas, los lazos que el diablo hoy está metiendo sobre la humanidad. Y dice el verso 13: y uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y ya han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y aquel que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tienen hambre ni sed. El sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Hoy, toda la humanidad, todos los seres humanos estamos experimentando problemas, dificultades. Desde el tiempo de Adán hasta nuestros tiempos, todos los que hemos tenido la gracia de Dios de habernos traído a esta tierra, sabemos que la humanidad está enfrascada en problemas. Cada ser humano tiene sus problemas, sus cosas. A cada uno de ellos el diablo lo está destruyendo con algo. Este grupo de personas dice que salieron de la gran tribulación. Esta tribulación no es
la gran tribulación. Esta tribulación, según lo que nos dice la Escritura, es la tribulación en la cual ellos pasaron. Porque esta tribulación es diferente de la tribulación que se menciona en Mateo 24:21. Aquí se refiere a las tribulaciones, a los sufrimientos, persecuciones, aflicciones que los redimidos de Dios han experimentado a través de las edades. Hoy en día muchos tenemos tribulación, tenemos problemas. Los matrimonios tienen sus problemas en su casa, con sus hijos, con sus parejas. La tribulación está en cada ser humano, pero estos salieron victoriosos. Dios nos ha dado la victoria sobre los problemas, sobre las tribulaciones. Todos los días el diablo quiere apartarnos del Señor. Todos los días Satanás está empeñado en que nosotros no conozcamos la Biblia, que nos dediquemos a las cosas del mundo y que no lo busquemos a Dios. Tenemos que salir triunfantes. Este grupo de creyentes salió victorioso en la tribulación. Este es el ejemplo a seguir. Este grupo, como el capítulo 12, son los que van a ir al cielo. Hay otro grupo del capítulo 15 de Apocalipsis. En el capítulo 15 dice: y vi también, el verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían salido victoriosos sobre la bestia y su imagen, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justos juicios se han manifestado. Este grupo de personas salieron victoriosos en medio de la tribulación. Estos son los que salieron de la tribulación. Estos salieron victoriosos sobre la bestia y su imagen. Este grupo de creyentes no se dejó marcar. Luchó contra el anticristo. Fueron asesinados por el anticristo. Este grupo de personas son mártires, son vencedores en la tribulación. Esta es la gran tribulación. En esta gran tribulación ellos salieron victoriosos, no se dejaron marcar. Y dice, y aparecen en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Aparecer estos vencedores son vencedores tardíos, quienes pasaron por la gran tribulación y vencerán al anticristo y no lo adorarán. Ellos morirán como mártires bajo la persecución del anticristo. Luego serán resucitados para reinar con Cristo en el milenio, en pie sobre el mar de vidrio. Significa que estos vencedores han sido resucitados de los muertos. 2, arrebatados para estar sobre el lago de fuego, a lo cual se refiere el mar de vidrio, y el cual es la segunda muerte. Es decir, para estar por encima del juicio eterno de Dios traído por fuego. Estos vencedores tardíos se encuentran en el trono de Dios. No todos los creyentes pasarán o llegaremos al trono de Dios. Este grupo de creyentes vencedores son los que nos habla la Biblia que van a ir al cielo. No todos los creyentes irán al cielo. Nada más este grupo, el grupo de los creyentes que van a ir al cielo. Regresemos a Tesalonicenses en el capítulo 4 de la primera de Tesalonicenses. Y vamos a notar aquí
algo en el 17. En el verso 17 dice, primeramente ya vimos que el Hijo varón, los vencedores serán los únicos en ir al trono de Dios en el tercer cielo. Los creyentes que serán arrebatados en primera de Tesalonicenses serán arrebatados a las nubes y no al trono de Dios. Leamos con cuidado. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿A dónde? Este grupo de creyentes que pasaron por la gran tribulación no se dejaron marcar. Ellos salieron victoriosos, pero no fueron asesinados por el anticristo. Ellos pasaron la tribulación. Al pasar la tribulación, ellos ya son perfeccionados. Ahora tienen que ir a los aires. En los aires el Señor va a establecer su juicio sobre la iglesia. El Señor va a bajar del trono con el grupo del capítulo 7, con el grupo del capítulo 12 y con el grupo del capítulo 15 de Apocalipsis, que fueron al trono, y el Señor va a bajar con ellos a su trono, a comparecer. Pero los del 7, los del 12 y los del 15, ellos ya son vencedores. Pero tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero los que fueron arrebatados al final de la tribulación, a los aires, ellos nunca más, jamás van a conocer el trono de Dios. ¿Por qué? Porque de los aires el Señor baja a la tierra, a la guerra de Armagedón, para derrotar a las naciones que se rebelen y que rodeen a Israel. Después de allí pasarán al reino milenial. ¿Y en qué tiempo y en qué momento ellos van a ir al trono? No, ya no. Depende de quién, si somos o no vencedores. Depende de Dios, depende de usted, según su disposición. Si usted no pone atención y no busca al Señor, entonces usted no va a ir al tercer cielo. Conocerá las nubes, pero no el tercer cielo. Pero depende de nosotros, nuestra disposición todos los días. Tenemos que ver que el diablo todos los días molesta, pero tenemos que salir victoriosos sobre el demonio. En Apocalipsis, como vimos en el capítulo 12, el Hijo varón, es decir, los vencedores, es llevado, arrebatado al trono de Dios en el tercer cielo antes de la gran tribulación. O sea, antes de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y esto aquí es después de la tribulación. Aquí la mayoría de los creyentes, incluyendo los resucitados de entre los muertos, así como a los que están viviendo durante ese tiempo, son arrebatados al aire al final de la gran tribulación durante la venida del Señor. Esto queda muy claro. Si somos diligentes, venceremos. Si no velamos y durmemos, nos quedaremos. Recordemos, 2 mujeres estaban en el molino. Una será dejada, el otra será tomada. Así será la venida secreta. Estos que serán arrebatados como ladrón también van al trono de Dios. Estos vencedores que el Señor viene como ladrón son arrebatados al trono de Dios. Que el Señor siempre nos dé la oportunidad de buscarle y que nos dé cómo vencer al diablo, cómo destruirlo, cómo vencer sus artimañas, cómo nosotros podemos salir victoriosos. Todos los días tenemos tribulación. Señor, danos la victoria sobre el enemigo. Oh Señor, no permitas, Señor, que seamos derrotados. Queremos ser vencedores en esta tribulación, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén.